tardes. Hoy vamos a realizar el rack de cordero, la limpieza de los huesos, la grasa y los cortes para realizar la fricción. Bueno, aquí tenemos el rack de cordero con las costillas. El primer paso que debemos realizar es quitar la grasa que se encuentra excesivamente en la parte posterior. De esta manera, poco a poco, varias veces, hasta lograr levantar completamente todas las capas de grasa y dejar limpio el rack. Bueno, como podemos ver, tenemos que seguir retirando las capas de grasa que tiene el cordero hasta dejarlo completamente color de la carne, completamente limpio. Bueno, una vez que hemos terminado la limpieza de la parte superior del lomo de la grasa, procedemos a limpiar las costillas. El primer paso es separarlas, marcar muy abajo, lo más abajo posible que se pueda, y las cortamos para la posterior limpieza de cada uno. Para la limpieza hay dos métodos, el uno es con hilo de bridar y el otro es con el cuchillo. Nosotros vamos a hacer el día de hoy el de hilo de bridar. Para la limpieza con el hilo de bridar, primero marcamos bien una parte no tan arriba, porque si lo hacemos desde la parte de arriba corremos el riesgo de que el cuchillo, el hilo se rompa antes de que desgarre bien. Entonces marcamos una parte no tan arriba, colocamos el hilo en la parte que marcamos posteriormente, hacemos un nudo simple bien ajustado y tiramos hacia abajo con fuerza. Cuando se dificulta limpiar con el hilo, se debe raspar con el cuchillo las partes del hueso hasta dejarlo medianamente limpio o completo, lo más que se pueda. Ahí ya tenemos casi limpios los huesos. En la parte de aquí atrás identificamos la mitad de lo que es la unión a la columna. Para cortarle, separamos esta parte y procedemos a cortar de esta manera. Listo. Con esto logramos que el rack logre quedar separado. El siguiente paso es dividirles en dos costillas cada uno.
continuamos separando, quedan dos como en esta manera y se las logra parar para su posterior cocción. Listo. Una vez que hemos cortado en partes de dos costillas, se deben quedar en esa forma para poder pararlas, y el siguiente paso es la cocción. Bueno, para la cocción tenemos dos términos. El primero es jugoso y sangrante, de 52 a 56 grados centígrados, y el otro es 3/4 de 56 a 63 grados centígrados. Para la preparación lo vamos a hacer en un sartén con aceite en llama baja hasta que tome el color. Una vez que hemos terminado de sellar en el sartén, el siguiente paso es terminar la cocción en el horno. Una vez que ha terminado la cocción en el horno, sacamos, y el término que buscamos es de 52 a 56 grados centígrados, con la carne roja todavía, y es jugoso y sangrante. Muchas gracias. Hasta eso ha sido la limpieza del rack de cordero y la cocción.